No hay espejo más cruel que el del tiempo. Algunos lo enfrentan, otros lo esquivan, y unos pocos se destruyen tratando de vencerlo. Esta es la historia de una mujer que no quería morir, pero que tampoco podía soportar la idea de envejecer, que cambió la belleza por el terror y el poder por la sangre. Elizabeth Bathory. La llaman la Condesa Sangrienta. Pero hoy no vamos a contar su leyenda, vamos a estudiar su mente. Toda mente enferma tiene una infancia rota, aunque a veces esa infancia esté rodeada de seda y oro. Elizabeth nació noble, pero no fue libre. Su familia poderosa, su linaje manchado por la culpa, el incesto, la violencia. A los 6 años dicen que presenció ejecuciones. A los 10 aprendió que el dolor ajeno podía ser entretenimiento. ¿Qué hace eso con la mente de una niña? ¿Y si el horror fue su primera forma de amor? A veces no aprendemos a sentir, aprendemos a dominar. Elizabeth se casó joven, no por amor, sino por estrategia. Su esposo fue guerrero, ausente brutal, le enseñó formas de tortura, como quien enseña a escribir. Cuando él murió, Elizabeth gobernó sola, una mujer con más poder que muchos hombres. Pero el poder sin límites es un veneno que actúa lento, y cuando no hay nadie que te diga que estás mal, todo lo que haces comienza a parecerte correcto. Al principio fueron sirvientas, campesinas pobres, invisibles. No eran personas, eran instrumentos, cuerpos que sangraban, muñecas que lloraban. El dolor ajeno se convirtió en su lenguaje de control, el sufrimiento en una rutina diaria. ¿Era psicópata o simplemente se había olvidado de sentir? ¿Qué tan lejos llegarías tú si pudieras hacer todo lo que quieras sin que nadie te detenga? No se trataba solo de castigar, se trataba de controlar el cuerpo ajeno hasta quebrarlo. A veces se decía que reía cuando escuchaba los gritos, otras veces que lloraba de rabia cuando la sangre no era suficiente. Aquí no estamos hablando solo de poder, hablamos de placer, un placer que nace cuando el alma se seca, cuando la empatía muere, cuando el dolor de otros se vuelve necesario. Pero hay una cosa que ni el poder ni la tortura pudieron detener, el paso del tiempo. Elizabeth era temida, pero también admirada. Su belleza era su escudo, su reflejo, su obsesión. Dicen que un día una sirvienta la golpeó sin querer mientras la peinaba. Elizabeth la bofeteó, la sangre de la muchacha cayó en su mano y le parecía que su piel se veía más joven. Ese fue el comienzo de la leyenda, o fue el inicio de la locura. Bañarse en sangre para no envejecer suena a mito, pero ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo con otras formas más aceptadas? Cirugías, píldoras, filtros, negación. ¿No estamos todos en cierta forma luchando contra ese mismo espejo? Un día, los rumores se volvieron demasiado fuertes, los cadáveres demasiados. Fue arrestada sin juicio formal, emparedada viva en su propio castillo. Durante 4 años vivió en una celda sin ventanas, sin espejo, sin nadie en que la viera envejecer. Murió en la oscuridad, en silencio, como si el mundo quisiera enterrar no solo a la mujer, sino también al monstruo que ayudó a crear. ¿Y si Elizabeth Bathory no fue una sádica, sino una víctima? ¿Y si fue ambas cosas? La historia necesitaba un monstruo, y ella era perfecta para el papel, una mujer poderosa, solitaria, obsesionada, una amenaza que envejecía. ¿Realmente mató a cientos o fue solo condena por romper las reglas de su tiempo? ¿Y qué dice eso de nosotros? La historia recuerda su crueldad, pero jamás se preguntó qué la rompió por dentro.